empezar. Ya. Bueno, buenas noches a todos, todas y todes, vecinos, vecines de la Comuna de Santiago, de regiones, de donde sea que nos están viendo acá en estas conversaciones constituyentes desde el barrio San Borja, San Isidro, para todo Chile y el mundo. Hoy tenemos dos invitados, tenemos un tema muy contingente, muy especial también para nosotros desde nuestras sensibilidades. Estamos con Samuel Yupanqui y con Jessica Cayupi, con quienes queremos conversar hoy día un poco de la participación de los pueblos originarios en el proceso y algunas preguntas que tenemos ya preparadas. También vamos a recibir las preguntas que ustedes tengan que comenten en el live de esta transmisión. Vamos a estar atentos también el equipo detrás de la transmisión, Francisca, Nicolás, Cristian, Luna, Daniela, van a estar atentos también a eso para que quienes quieran hacerle una pregunta a nuestros invitados la podamos leer y podamos como enriquecer también esta conversación, ¿ya? Así que, bueno, si quieren partir presentándose, ¿cuál de los dos? ¿Jessica? ¿Samuel? Ya empiezo yo. Ayintuta, Mainaya Kachanquiches, Huequecuna Panaicuna, Ñoca Sutimi Samuel Yupanquicani, Ñoca Quechua, Santiago Pimanta, Ñoca Presidente de Asociación Aymara Quechua, Hachamarca. Kamisaraki, Gatanaka, Cuyacanaka, Mari Pupañi Pulamien, Llorana, Coruna, Corúa, Taina. Bueno, hermanas y hermanas, los saludo, buenas noches, espero que estén muy bien. Mi nombre es Samuel Yupanqui, yo soy presidente de la Asociación Aymara Quechua Hachamarca. Y estoy muy contento de participar en esta instancia y que todos discutamos y aprendamos y más acerca de los pueblos originarios, de nuestras problemáticas, así como también cómo estas se vinculan con ustedes, con Chile, con todo. Súper, muchas gracias Samuel. Jessica. Mari Pulamien, Mari Compuche, Compuwenui, Compuichafe, Inche Jessica Cayupi Ancaleo Piñán. Un afectuoso abrazo y saludo a todos, todas y todes quienes nos están en estos minutos escuchando, observando. Un agradecimiento también especial a los organizadores y organizadoras de este encuentro. Para nosotras como Red de Mujeres Mapuche, bueno, yo soy una de las voceras de la Red de Mujeres Mapuche. Es un gusto estar con ustedes acá compartiendo y tal como dijo el hermano Samuel, pudiendo dialogar a fin de poder conocernos más, ¿verdad?, entre pueblos, tal como debiese ser el óptimo siempre. Así que ojalá que estas conversaciones se vayan fluctuando y fluyendo no solamente por el tema proceso constituyente, sino que también una vez más allá del proceso constituyente, porque para lograr reales relaciones interculturales yo creo que esto es muy necesario. Así que muchas gracias por la invitación y bueno, quedamos atentas a las preguntas que nos realicen y también a las preguntas quizás del público que realicen también. Muchas gracias. Súper. Bueno, como para iniciar un poco el diálogo, tenemos como varias preguntas que van en distintos niveles, pero y algunas que son especialmente para Jessica y otras que son para Samuel. Entonces, la primera pregunta es como para ambos y ahí vemos cómo nos ordenamos para responder. La primera es, ¿pueden resumir de alguna manera a qué uno se refiere cuando se habla del Estado plurinacional? Yo creo que muchos y muchas hemos escuchado respecto a este concepto, pero no entendemos muy bien desde qué es lo que significa, qué es lo que implica, más que nada, porque uno puede entender qué significa, pero no necesariamente las implicancias de eso. Así que sería súper bueno como partir con esa pregunta. Y otra también pregunta que es para ambos es, ¿qué fórmulas ustedes creen que habría que implementar para garantizar los derechos de los pueblos dentro de este contexto
de una constitución, en el caso de la utopía, plurinacional, por ejemplo? Bueno, después cambiamos el orden, pues parto yo, ya que me presenté primero. Bueno, es bien interesante que la gente no tiene muy claras las nociones entre lo que es la interculturalidad, la pluriculturalidad, la plurinacionalidad, la cultura, etc. Bueno, o la integridad cultural quizá. ¿Ya? Primero habría que partir diciendo que cada pueblo tiene una forma y una concepción de mundo y todo eso se traduce generalmente a simples palabras como cultura. ¿Ya? Por ejemplo, el arte, generalmente se homologa arte a cultura, pero en realidad la cultura son todas las expresiones de lo que desarrolla un pueblo. Incluso aspectos que tienen que ver con la cosa privada, por ejemplo, no sé, nuestras relaciones más íntimas están determinadas muchas veces por aspectos culturales, ¿ya? Entonces, la cultura es parte de una nación, ¿ya? Cada nación tiene diferentes culturas. Y aquí es bien importante la distinción porque cuando se habla del Estado también ha propuesto la pluriculturalidad, ¿ya? Y la pluriculturalidad tiene que ver con un reconocimiento, esto también, quizá me estoy enredando un poco, pero es de orden jurídico, y quizá ahí Jessica puede ahondar mucho mejor que yo, porque los pueblos son estados y naciones, ¿ya? Un pueblo, los pueblos originarios somos naciones preexistentes a la llegada de la conquista de los españoles. Y también en términos como antropológico, los pueblos tienen características que le dan particularidades, una lengua común, un territorio, tradiciones, costumbres, etc. Entonces, cuando hablamos de plurinacionalidad, es que hablamos de que en Chile existe más de una nación, ¿ya? Y en este caso, cada pueblo originario compone una nación que tiene sus propias costumbres, sus propias tradiciones, su propio idioma y su propio territorio, ¿ya? Y a eso nos referimos principalmente cuando aludimos a la concepción plurinacional, que es diferente a lo pluricultural, porque cuando se habla en términos de derecho y de Estado, o como se quiera hacer entender, es que, por ejemplo, hay un reconocimiento a nosotros en tanto culturas, ¿ya? Y las naciones tienen derechos. Por ejemplo, al ser concebido como una nación, yo tengo derechos colectivos, derechos políticos, derecho a participación de representantes políticos, derecho a la administración del territorio, etc. Yo creo que por ahí le doy el pase gol a Jessica que pueda, que pueda explicar también ese concepto. Y las fórmulas, quizás también después de Jessica comento yo. Bueno, respecto a lo que entendemos por Estado plurinacional y lo que los pueblos indígenas, o al menos el pueblo mapuche, está buscando en este proceso constituyente, y aquí igual me gustaría hacer una diferenciación que es relevante dentro de nuestro pueblo. Como pueblo tenemos distintos pensamientos y dentro del pueblo hay distintos movimientos. Entonces, si bien nosotras tenemos un pensamiento y representamos quizás cierta parte del pueblo mapuche, también hay parte del pueblo mapuche que no comparte esta visión de integrarse a través del proceso constituyente al Estado, en razón de todas las vejaciones, las violaciones de derechos humanos y las humillaciones y discriminación que el Estado ha realizado contra el pueblo mapuche. Así que igual eso como primer punto de partida. Y bueno, el Estado plurinacional consiste en dejar de pensar en la existencia de un grupo homogéneo de personas que habitan en este territorio. E irnos hacia una visión de que dentro de este territorio, tal como dijo Samuel, existen varias naciones. Y estas naciones aquí corresponden a un conjunto de personas con una cultura propia, territorio propio, lengua propia, educación propia, un origen común y un futuro también común. Y si vemos este contexto, en Chile en estos minutos acontecen que encontramos a varios pueblos teniendo estas condiciones. Entonces, lo que en la práctica se da en Chile, nosotros solamente estamos pidiendo que se transforme en un reconocimiento constitucional, es decir, los hechos que sean regulados por el derecho.
Y esa es la función del derecho, regular los hechos que ocurren en la vida y en la situación jurídica de las personas. Entonces, nosotros simplemente, como pueblo, estamos pidiendo que se reconozca una realidad que ya existe. Como dijo Samuel, nuestras naciones, pueblos originarios, vienen y son preexistentes a las sociedades actuales. Nosotros venimos ante la sociedad chilena como pueblo mapuche y también ante la sociedad argentina. Recordemos que el pueblo mapuche abarca no solo el territorio que hoy día se denomina Chile, sino que también parte de lo que también hoy se denomina territorio argentino. Bueno, y dentro de este reconocimiento de plurinacionalidad, ¿qué es lo que importa? Aparte de ser reconocidos en la Constitución como naciones, es que se puede elevar la categoría jurídica de los pueblos indígenas, pueblos naciones, y que sean reconocidos también los derechos que indicaba Samuel, los derechos colectivos. Aquellos que están vigentes internacionalmente, tanto en el Convenio 169 como en la Declaración de Naciones Unidas. Y en este derecho tenemos algunas peticiones específicas que son la base de todo otro derecho de los pueblos originarios, que es el derecho a la libre determinación o autodeterminación interna de los pueblos, y que nos da la facultad de poder determinar las prioridades políticas, económicas, culturales, internas dentro de nuestro pueblo, pero no con un ánimo de secesión ni de ruptura con el Estado. Este principio de autodeterminación debemos verlo dentro del marco del Estado chileno. Con esto no se busca una independencia como algunos piensan, simplemente el reconocimiento de que somos sujetos políticos, que merecemos este respeto de nuestros derechos colectivos, de nuestros principios, de nuestros valores, y que dentro de este marco, obviamente, el Estado tiene que saber redistribuir ciertos poderes y darnos la participación política donde corresponde. Eso es lo que en general buscamos con lo que nosotros denominamos Estado plurinacional. Y este ejemplo de Estado plurinacional no es una invención de parte de nosotros, sino que en ciertos países ya se ha reconocido esta categoría jurídica al reconocer la existencia de pueblos, naciones originarios preexistentes a las naciones actuales en aquellos países donde se ha dado esta figura jurídica. Y no me acuerdo la otra pregunta. Y también Pero como para cerrar ese punto, bueno, es súper bueno que hayan explicado los dos muy bien cuál es la diferencia también entre Estado, nación, entre cultura, porque yo creo que ese es como el primer escaño que uno tiene que pasar para poder entender mejor de qué se tratan las demandas también de los pueblos originarios en Chile, y de que esto es algo más amplio que solamente lo cultural, sino que tiene que ver con un reconocimiento y con otros elementos que van más allá y que no tienen que ver con la territorialidad en sí. Así que súper bueno en ese sentido la explicación que nos dieron. ¿Samuel quiere complementar con algo? Sí, quería decir, por ejemplo, los casos más conocidos son Bolivia, Ecuador, pero también es muy interesante tener referencia, por ejemplo, lo que pasa en países que tienen más de una cultura como en Europa, ¿ya? Por ejemplo, qué pasa con Bélgica, o que tienen, no sé, por los hablantes flamenco y los hablantes franceses, y también tienen culturas diferentes, y ambas tienen derecho, representación, participación política. También el caso de, por ejemplo, Canadá, que también tiene grupos culturales más o menos diversos, que también alcanzan un tipo de reconocimiento y de participación política interesante, y además ellos también dan mucho más derechos a los pueblos originarios. Sin embargo, que también tienen sus desafíos y todo eso. Nosotros lo que aspiramos es, bueno, también es muy importante y muy clave lo que dijo Jessica. Cuando se habla de los pueblos originarios como un todo homogéneo, también es un proceso como menos vinculado a cierta sección de ver a la otra como un tanto discriminador, ¿ya? No reconocer que como pueblos también tenemos nuestra propia diversidad interna. Se me fue la idea. Bueno, en base a eso, en base como a esa diversidad, lo que algunos o lo que buscamos también es, por ejemplo, que se reconozca efectivamente estas naciones diferentes con sus derechos consuetudinarios y con sus derechos propios de un Estado-nación. Y como bien dijo Jessica, no necesariamente implica secesión, que es diferente porque pueden algunos sí quererlo, pero en su legitimidad, como dice, por
por todo lo que ha implicado la invasión de los estados, la matanza, la discriminación, etc. No obstante, en este momento estamos hablando de un proceso como de construcción en conjunta con el pueblo chileno. Por lo menos así lo estoy hablando yo en esta instancia. Y así Y lo en ve ese mi organización, mi base. Súper. Y en ese sentido, Samuel, ustedes, pregunta para los dos, ¿se sentirían representados o aquí hablando como ustedes como representantes de sus culturas, se sentirían representados por una nueva constitución hecha por el Estado de Chile? ¿O eso también ¿Parto yo? depende de cómo se vaya dando el proceso? ¿Parto yo? Ya, perfecto. ¿Ya? Bueno, yo creo que cualquier constitución a la que está ahora va a ser mejor, partiendo por ahí. O sea, vivir en estos minutos en la constitución creada bajo una dictadura militar donde se violentaron derechos humanos a un montón de personas acá en este país, de verdad que para mí a esta altura es inconcebible. Para mí el 18 de octubre, que fue como el despertar general del pueblo chileno, fue una fecha muy significativa porque pudo dar origen a este proceso constituyente que desde esa fecha, desde una revolución social acá en el país, ha logrado concretar algunos acuerdos que quizás para no todos sean muy satisfactorios, pero se ha logrado algo, ¿verdad? En particular, yo hubiese preferido una asamblea constituyente y no la convención constitucional, no obstante es lo que hay ahora. Yo creo que si tú me preguntas si viene una nueva constitución y yo me voy a sentir representada o a la parte del pueblo mapuche que quizás puedo representar se va a sentir identificada con esta constitución, vamos a decir depende. Depende cuáles sean los siguientes pasos que se sigan, depende quién va a participar, depende cómo van a participar, depende si realmente van a ser los miembros de la constituyente realmente independientes o van a seguir siendo cooptados por los partidos políticos, que a la vez son cooptados por los grandes grupos económicos, y que esos grupos económicos son los que han definido el futuro de Chile porque tienen el poder acá dentro del país. Va a ser todo depende. O sea, yo en estos minutos me siento partícipe porque quiero creer y tenemos el sueño con la organización a la que pertenecemos que a través de esta nueva constitución podemos lograr algo mejor. Una sociedad más justa, más igualitaria. Una sociedad que mira a todos los pueblos con respeto, en que nos miremos con respeto, que eso es fundamental. O sea, si se logra realmente un proceso en que la ciudadanía, el pueblo o los pueblos se apropien de él y logren tener la incidencia que corresponde, yo creo que me voy en un futuro a decir, sí, me siento representada porque en el órgano constituyente existió participación de pueblos originarios, porque eso aún no está definido, eso aún se está discutiendo en el Congreso. Si me dicen esos miembros de la constituyente de pueblo originario, también fue algo paritario. Si fue así, yo también me voy a sentir representada, porque a la hora que solamente se instalan hombres indígenas en la constituyente, yo no me voy a sentir representada. Entonces, todavía queda mucho por caminar. Yo creo que en estos minutos se está caminando de forma adecuada. Insisto, no es la óptima, pero se está caminando de forma adecuada. Y si se sigue caminando así, posiblemente a futuro, una vez que salga todo este proceso, yo pueda decir, estoy identificada con la constitución nueva. Pero todo depende, y pucha, depende harto de la ciudadanía, que es lo más importante, de los pueblos, cómo vamos a participar y cómo nos vamos a apropiar de este proceso, y no vamos a dejar en manos de los de siempre, para que sean ellos quienes se apropien y quienes decidan al final por nosotros, como lo han hecho durante estos 30 años después de que volvió la democracia y terminó la dictadura. Samuel, te doy la palabra. Registe todo, Jessica, ¿no? Súper bien. Yo creo que la misma línea. Lo que pasa es que es difícil que pensemos que lo que hay está bien. Y es como visible como el sistema hace aguas. Lo comprueba la pandemia, lo comprueba el estallido social, lo comprueba nuestra mala educación. Yo vengo de colegio con mala educación, nuestro mal sistema de salud, yo no tengo previsión. Lo comprueba las jubilaciones indignas, lo comprueba el retiro de las clases de historia, lo comprueba la minería, la salmonera, lo comprueban hechos, tantos hechos que sería difícil no apostar por un cambio. Y en esa lógica, este cambio tiene que ser un encuentro
y también una forma de visibilizar. Voy a repetir porque estuve como hace poco, hace muy poco, en realidad, antes de estar acá, en otro conversatorio, y creo que es una oportunidad de visibilizar a los pueblos oprimidos. Es una oportunidad de que Chile reconozca esta multiculturalidad y esta plurinacionalidad que está en su base. Y yo creo que eso nunca va a ser malo, nunca va a ser malo que nosotros aportemos y enriquezcamos y le ayudemos por lo demás a los chilenos a encontrarse con una parte de ellos que está omitida. Porque no son todos descendientes de los españoles ni de Europa, ¿ya? Y eso tiene que estar claro. Y a pesar de eso, pareciera que la gente no lo ve o siente vergüenza todavía mucho de ello. Entonces, me parece que es un paso importante. Hay riesgo, hay muchos riesgos. También creo que, también lo he dicho ya, que si bien estamos haciendo una apuesta importante de esperanza, de fe y de acción política, en esto también hay muchos riesgos de que esto sea apropiado. También es muy interesante porque no hay que ser ingenuo quizás, ¿ya? Pero de buscar nosotros alternativas quizás, de accionar rápido. También este desafío nos pone este escenario de generar las uniones tanto con nuestros hermanos del pueblo chileno como entre pueblos originarios. Sí, yo creo que sin duda que esto es una apuesta que estamos haciendo todos, o sea, todos sin tener muchas certezas de cómo va a ser este proceso y cómo se van a venir los años venideros, tenemos la esperanza de que va a ser un proceso que va a llegar a un buen puerto y que va a ser representativo, o sea, ahí la apuesta no es solamente de ustedes, sino que de todos los chilenos que estamos y que demandamos en el fondo por esto. Como para complementar un poco eso, hablando como de una nueva constitución. ¿Ustedes creen que efectivamente una nueva constitución es una herramienta o vaya a ser una herramienta útil para generar reparaciones, por ejemplo, o para reformar cierta institucionalidad, o sea, la institucionalidad vigente, pero que reformar en el sentido que de verdad, no solamente de manera retórica, salvaguarde los derechos de los pueblos originarios? Yo primero... ¿Tú o yo? ¿Quién? Como quieran. Esto es libre, es libre. Ya, yo primero, está bien. Si el público lo pide. No. Mira, yo creo que una nueva constitución puede ser una más de las herramientas que podemos, en las que podemos pensar para poder reparar el daño que se le ha hecho a los pueblos originarios, para intentar compensar un poco a los años de violencia y humillaciones. Y acá, pucha, yo estoy pensando específicamente en el pueblo mapuche, ¿verdad? Que es el pueblo al que pertenezco. Años de usurpaciones quizás de territorios, bueno, y en un contexto general, años en que nos han robado la lengua, en que nos han robado nuestra cosmovisión, nuestra cultura, nuestra identidad. Aquí simplemente, y para escaparme un poquito de la conversación y llevarlo al ámbito de la organización en la que trabajo, nos hemos dado cuenta que en Santiago, donde vive la mayor cantidad de población mapuche, hay muchas mujeres, trabajamos específicamente con mujeres mapuche, que están en busca de la identidad, que quieren sentirse parte del pueblo, que quieren conocer la cultura y no han podido hacerlo porque el Estado durante toda su existencia se las ha robado. Entonces es un trabajo ahí muy fuerte que hay que dar, porque ya cuando reconoces tu identidad, sientes el orgullo de tus raíces, te empoderas y obviamente puedes sacar la voz por tu pueblo. Así que yo creo que la Constitución es una herramienta, y bueno, y como te dije, va a depender cómo se dé la forma en que se plantea esta nueva Constitución, quiénes participen, qué derechos se reconocen, qué mecanismos para hacer efectivos esos derechos también se instalen, los tipos de institucionalidades que van a seguir. Pero yo creo que más allá de la Constitución, y para que no quede simplemente como una Constitución decorativa, creo que es muy importante también que el espíritu cívico de la ciudadanía, que el respeto de los pueblos y de los ciudadanos en sí, las bases, es donde yo creo que tenemos que buscar mayor incidencia. Puedes tener una constitución muy bonita que quizás consagre muchos derechos, pero si de verdad tú aún sientes grados de discriminación o racismo hacia los pueblos originarios, si no comprendes que son culturas distintas, que son igual de valorables y respetables, y que con ellos se va a enriquecer la sociedad,
no hemos logrado nada. Una constitución puede quedar solamente ahí en un pedazo de papel, pero si eso no baja a las bases, lamentablemente no vamos a tener mayores resultados. Entonces yo creo que eso se debe conjugar, insisto, entre la Constitución, la ciudadanía y el espíritu cívico que debe primar siempre en todo contexto y, bueno, incrementar las relaciones interculturales. Y cuando hablo de relaciones interculturales, me refiero a aquellas relaciones en que se reconocen la diversidad de pueblos, de cultura, y entre ellas se miran con respeto, no miradas hacia abajo, sobre el hombro, sino que en diálogos horizontales en que el pueblo chileno ojalá pueda conocer lo que somos como pueblos originarios y en base al conocimiento que ellos tengan y al real conocimiento, no digo este conocimiento que te enseñan en la básica, en los libros de historia que hay ahí, en que obviamente te cuentan solamente la versión del Estado chileno, sino que nos conozcan realmente como somos de nuestra propia fuente. Yo creo que yo creo que eso es el principio y el fundamento que nos debe mover en estos minutos, aparte de la Constitución como herramienta para lograr una convivencia más armónica y una verdadera reparación hacia los pueblos originarios. Súper, Jessica. Yo creo que lo que nos pasa es, bueno, primero, uno nunca cree que las cosas pueden ser peor, ¿no? Pero yo creo que con quienes están en el gobierno, siempre existe esa posibilidad de que todo sea peor. Y por eso también es como una apuesta, como comenté inicialmente. Yo creo que un riesgo muy fuerte que tenemos nosotros es que todo esto, como tú dices, sea unos cambios, especialmente para los pueblos originarios, que sean muy culturalistas, muy folclóricos. O sea, que se queden solo con una parte que tenga que ver como, ya, estas culturas son lindas, nos aportan. Y lo que no hay detrás, por ejemplo, una discusión de lo que nosotros entendemos, por ejemplo, como desarrollo. Y yo creo que ahí todavía nos falta un diálogo bien interesante con el Estado-Nación y con la ciudadanía. Y cuando nosotros hablamos de desarrollo, o sea, a mí me gusta poner el ejemplo de nuestras comunidades andinas y de la gente, todo lo que vive, ¿ya? Que vive, sobrepasa los 100 años, antiguamente sobrepasaba los 100 años con su dentadura, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de desarrollo, y se entiende como desde una lógica no sé, del capitalismo, del consumismo, de que tenemos que tener celular y todo eso, eso para nosotros no es desarrollo. Entonces tenemos que buscar que esos paradigmas dialoguen. Y eso creo que es una real interculturalidad, en que no el Estado nos toma y nos integra, porque aquí la integración tiene el riesgo de que sea asimilativa, que genere asimilación, que esa integración genere invisibilización, o esto tan llamado que era como el desarrollo con identidad, que también pasó a ser un poco de capitalismo con algo de identidad indígena. Entonces, claro que hay riesgo muy fuerte y por eso creo que también estos procesos no pueden no ir de la mano de instancias muy fuertes como la educación. ¿Ya? Por ejemplo, la educación en los establecimientos educacionales. Y yo creo que esos van a ser pasos también importantes que tienen que dar no solo los pueblos originarios, también los chilenos, en conocer sus raíces. Como todos estos hijos que hablaba la Jessica, yo creo que también apunta a eso, a un conocimiento real de respeto, de que hay diferencias y las diferencias no son malas. Y quitar estos chauvinismos también ridículos sobre los cuales se levanta este discurso de los chilenos, ¿no? Así como, no sé, como, no sé, le ganamos a los peruanos la guerra. Y que son puras cosas como con poco sentido. Bueno, eso. Después no... Oye, y como para que Jessica también complemente, porque tocaste un punto súper relevante, que independiente que ya hay algunas preguntas, pero que creo que no hay que dejarlo pasar, que tiene que ver con la educación. Si Jessica podría complementar qué es lo que ella considera quizá, o de qué forma se puede orientar el conocimiento respecto a los pueblos originarios desde este espacio que es la educación básica o la educación formal, por decirlo de alguna manera.
que sea también algo real, no esta cosa como media retórica, folclórica, como dijo Samuel, sino que de verdad haya educación, no sé si cívica o sobre las culturas diversas que hay en nuestro país. Pero respecto al tema de la educación, igual es relevante marcar 2 puntos. Uno es cómo nosotros como pueblos queremos ver y desarrollar la educación dentro de nuestros pueblos, dentro de nuestras naciones, que ese ya es hacer efectivo el principio de la autodeterminación. Es cómo nosotros dentro de nuestras naciones vamos a abordar lo que es el tema de la educación para nuestros niños, niñas y niñas. Y claro, y el otro, el tema de cómo podemos lograr un sistema educativo ya general para el pueblo chileno y para todos los pueblos originarios que obviamente estamos conviviendo. Es una realidad que debemos asumir y abordarla de la mejor forma posible. Y yo creo que para eso es necesario que dentro de las mallas curriculares, dentro de las instituciones que definan las políticas públicas y la normativa, para la educación chilena también sean partícipes integrantes de pueblos originarios. O sea, esa es una real participación en las instituciones del Estado. No podemos dejar que la malla curricular la sigan definiendo personas chilenas que quizás no conocen nada de las culturas. O sea, si vamos a establecer mallas curriculares, necesariamente tienen que estar personas de pueblos originarios en los lugares de decisión, en los lugares, en las instituciones que definan estas mallas curriculares y lo que se les va a enseñar a los niños. Y dentro de estas mallas curriculares, obviamente, debiésemos cambiar desde mi punto de vista. Obviamente aquí obviamente va a llegar gente que sabe más en tema de educación que yo. Yo simplemente lo abordo desde mi ámbito, que es el jurídico, y de mi creencia. Yo creo que debiésemos cambiar en principio lo que es la historia. Ya no podemos estar abordando la historia en los colegios tanto para niños chilenos y tanto para, no sé, niños de pueblos originarios, solamente con la mirada que tiene el Estado. Es decir, el Estado te enseña lo que es la pacificación de la Araucanía. Para nosotros, la pacificación de la Araucanía para el pueblo mapuche fue un intento de genocidio. Un intento de genocidio donde se mató, se torturó, se violó mujeres, se mutilaron personas, y esa historia no es contada. Y la historia yo creo que debiese ser contada siempre desde el punto de vista de todos los actores que participaron en ella. Entonces yo creo que hay mucho que cambiar en la historia y también hacer presente que no somos pueblos del pasado. Muchos niños todavía tienen la concepción de que el pueblo mapuche existió, de que el pueblo mapuche estuvo en guerra con los españoles, pero no saben la situación de conflicto que existe ahora con el Estado chileno y que no viene más allá de 100 años, 150 años aproximadamente. Esto es algo reciente. Tampoco saben que con el Imperio Español en algún minuto se suscribió un tratado en que se le otorgó autonomía sobre sus tierras al pueblo mapuche, tratado que también se repitió con la República Chilena en 1825 con el Tratado de Tapigüe, donde también Chile reconocía la autonomía de los territorios mapuches desde el Biobío hacia el sur. Entonces, todos esos elementos son fundamentales para darte un margen y contextualizarte sobre las demandas del pueblo mapuche en la actualidad. Y aparte del tema histórico, es fundamental enseñar la lengua de los pueblos. A mí, yo siento que el Estado me robó la lengua de mi pueblo porque yo nací en Santiago. No tuve la suerte de nacer en comunidades como otros hermanos, sino que por contexto económico social, mis padres tuvieron que emigrar a la ciudad porque ya no podían estar en Gualmapu por la situación de despojo que se provocó allá. Entonces yo nací en la ciudad y acá no pude aprender mi lengua. Entonces en los colegios es necesario que en cada institución donde exista un niño perteneciente a pueblo originario se le pueda enseñar su lengua y su cosmovisión. Para mí también a esta altura es inconcebible que se siga enseñando religión. Obviamente si los niños tienen esa religión, que se le enseñe, pero yo no sé por qué aún se le enseña como a todos los niños una religión que al menos para el pueblo mapuche no se enfoca en su cosmovisión. Es una religión que viene de Europa, de Occidente. Entonces a nuestros niños tenemos que enseñarles nuestras cosmovisiones, nuestras culturas. Entonces, hay muchos ámbitos que se pueden regular. Y bueno, eso a modo de ejemplo, no sé si Samuel me quiere complementar más, pero insisto, aquí el tema de educación igual debiese ser visto por expertos. Yo, dentro de lo que puedo, hago mi aporte, pero obviamente hay personas de pueblos originarios que saben más que yo en este ámbito. Sí, bueno, ¿Samuel? esto nosotros acá estamos todos parados desde nuestro pequeño espacio, abriéndonos también a los temas, y sin duda que hay personas que pueden aportar mucho más en eso, pero tú has dado un contexto general que es bastante apropiado, porque el tema de la educación en general
y de cómo se está enseñando la historia de Chile es un problema. Y es una dificultad que creo que a raíz también de los gobiernos de derecha se ha acrecentado. O sea, en los cambios en las mallas curriculares han sido brutales. Yo que tengo un hijo de 17 años, puedo decir que los años que él ha tenido de clases de historia han sido nefastos. O sea, una cantidad de recortes, una vez les pasaron como un libro especial para aprender historia de Roma y Grecia, y les sacaron un montón de, o sea, unos inventos que hacen con la educación, sobre todo básica, preocupantes. Y que, bueno, eso harina de otro costal. En el conversatorio de educación vamos a hablar más de eso. Tenemos una pregunta, bueno, hay hartas en las redes, hartas felicitaciones a ustedes dos como panelistas, hartos saludos, y hay una pregunta de Yasmina Condori, que tiene hasta articulado metido, así que lo va a tratar de formular bien. Bueno, la pregunta es, ¿cómo será posible el reconocimiento de los pueblos originarios bajo los lineamientos de un acuerdo entre los partidos e imponiendo sus propias condiciones, como dice el artículo 133 y 135 de la ley 21.200? Yo me imagino que ustedes sabrán de qué está hablando, o si no, buscamos los artículos, el equipo técnico buscó. Y además pregunta, ¿qué es lo que ustedes, o sea, cómo ven, dice, literal, ¿por qué aceptan el engaño de la Convención Constitucional? Aquí no estamos para censurar a nadie, así que la pregunta directa. No sé quién quiere partir respondiendo. Mira, ese articulado creo que establece unas limitaciones. Yo lo voy a buscar bien para Mira, poder el revisar. No sé articulado, si tú lo sabes de memoria o lo tienen ahí. claro, No. no sé si leerlo entero porque es como largo, hoy no se ve nada. No Es sé como nada. el funcionamiento de la convención, es el artículo 133 habla del funcionamiento de la convención, y el 135 como de las disposiciones generales, y claro, si los citamos efectivamente suenan pésimo, pero no sé si quieren que se los lea para que entendamos mejor la pregunta, Sí, o porque, Samuel o sea, yo no podría tiene su... primero decir que aquí no hay nada dicho primero, así como que yo no he aceptado nada que yo sepa. Entonces, lo que uno va y lo que yo creo que carecemos es de una institucionalidad indígena fuerte que pueda tomar decisiones. Y esto tiene que ver con políticas que no han ido a favor de los pueblos originarios, y eso hace tan necesario un cambio constitucional. ¿Cómo va a ser esa constitución? Es un poco una apuesta, ¿ya? Se habla de los escaños reservados, de etcétera, etcétera, fórmulas. Yo creo que nosotros estamos ahora en un momento en que tenemos que tomar decisiones rápidas y consensuadas, ¿ya? Que también tomar decisiones consensuadas es una dificultad para los pueblos. Pero es una dificultad porque tenemos una multiplicidad de territorios, los pueblos estamos en diferentes regiones, y como dije también, no pensamos todos igual, y la diversidad no es un problema, ¿ya? Nosotros, lo que sí es un problema es la falta de espacios y de instancias quizá para resolver estas diferencias. En esa lógica, entendí que mencionó algo de los partidos, como que por qué aceptamos eso que decían los partidos. Como que la pregunta iba como, bueno, ¿por qué se acepta como esta opción de convención constitucional? Esa fue una de las preguntas. Y la otra, yo creo que tenía más que ver con la forma en que se generó este acuerdo constituyente. Y por lo que me dicen acá, estos artículos hablan un poco sobre el tema de la soberanía. Y que ahí va la pregunta, en cómo poder soslayar si ya está como establecido que en este proceso eh, como que va a haber ya la soberanía está como zanjada, por decirlo de alguna manera más coloquial. Mira, yo creo, o sea, voy a decir algo que quizás muy amarillo y que no le va a convencer a la Puyaca, o Panay, no sé, con Dori, apellido quechua aymara. Pero yo creo que lo peor que podemos hacer es no participar, ¿ya? Ahora, las condiciones de la participación son muy riesgosas, porque esto claramente parece que la intención, al menos de los partidos de derecha, es apropiarse de esto. Lo que pasó en el mal llamado, como le pusieron, Acuerdo de la Paz, en Acuerdo con la paz. que a espaldas de las ciudadanías tomaron decisiones. Yo estoy totalmente de acuerdo que es a espaldas de la ciudadanía. No obstante,
tampoco no espero como que el Estado dé soluciones diferentes, ¿ya? Porque siempre han actuado a espaldas de la ciudadanía. Entonces yo creo que lo que a nosotros nos cabe es hacer la presión posible para buscar nuestra mejor forma de cómo estar ahí presente. Si la situación lamentable, porque nuestra presión no logra ahondar en una participación activa lo más profundo posible, se llega a ver disminuida a lo que algunos llaman los escaños reservados, lamentablemente yo pienso que hay que buscar la mejor forma de participar ahí. Si no, también hacer alianzas con la sociedad civil, de seguir poniendo presión y de buscar también participar, ¿cómo se llama? Por otros medios, pero creo que puede ser peor no participar. Y no es que no aceptemos, no creo que se trata de no aceptar. Se trata como de buscar, esto no creo que sean como fórmulas, ¿ya? Creo que tiene que ver con nuestra capacidad de ser inteligentes, sin decir que, porque no, así soy tonto, no, nada que ver, sino con nuestra forma de buscar la mejor estrategia para estar dentro en las mejores condiciones. Y yo creo que eso es nuestra labor como dirigentes, más allá de que en realidad no sé lo que dicen esos, ¿cómo se llama? Artículos en específico. Mira, totalmente de acuerdo. Ya leí un poquito el artículo 135, que era el que recordaba. Rellene por mientras. No, muy bien, Samuel, muy bien. Bien equipo, muy buen equipo. Mira, complementando lo de Samuel, yo creo que lo que le damos siempre a nuestros líderes indígenas del pasado, que reconocemos, no sé, Jaliqueo, Leftraru, Caupolicán, es que eran estrategas militares, pero también políticos. Yo creo que aquí igual hay que ser bien estratégicos, y como dijo la Lamien en su pregunta, no es que nosotros aceptemos así sin más esta convención constitucional. Yo dije claramente al principio de mi presentación que nosotras como red esperábamos, luego del estallido del 18 de octubre, que se lograse una asamblea constituyente. Y remarqué la diferencia. Y dije, ahora tenemos esto que es una convención constitucional y que en estos minutos se ve como lo que hay. Y dentro de lo que hay es como lo más viable en estos minutos de perseguir como objetivo político. ¿Qué pasa si nosotros como pueblos originarios no nos hacemos partícipe de esto o no queremos integrarlo? Lo que ha pasado por mucho tiempo, que van a seguir tomando decisiones sin estar nosotros presentes, que va a llegar cierto grupo, cierto sector, que obviamente va a seguir legislando, va a establecer la Carta Fundamental, y no va a tener la pertinencia cultural que debiese ni la representación plurinacional que debiese, porque no nos vamos a querer ser parte. Insisto, no es el óptimo la Convención Constitucional para nosotras, pero también tenemos la obligación, como parte del pueblo originario, de hacernos presentes en este proceso que es relevante porque puede quizás refundar la institucionalidad y todo el aparataje y los derechos sociales de este país. Entonces, no nos podemos desvincular de lo que está pasando ahora. Y el artículo 135 habla específicamente de las limitaciones que tiene esta convención, que por lo mismo ya no se puede llamar asamblea constituyente, y que las tenía acá en el celular, y que habla que el texto de la nueva constitución, que se someta a plebiscito, o sea, la Carta Fundamental, que se logre como producto del proceso, debe respetar el carácter de república del Estado chileno, es decir, no podemos decir que vamos a tener una dictadura ahora, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y los tratados ratificados por Chile que se encuentren vigentes. Bueno, los tratados internacionales tienen un doble filo, ¿verdad? Porque están todo lo que son tratados internacionales de derechos humanos que no podrían ser tocados por la nueva constitución, y lo cual es muy bueno, pero también están todos aquellos tratados de libre comercio que muchas veces perjudican a la mayor parte de la ciudadanía, que también por esta indicación no van a poder ser tocados. Pero bueno, pienso que se refería a las limitaciones que interpone este artículo. No sé si ella quiere ahondar un poco más en la pregunta. Yo creo que tiene que ver con eso, con las limitaciones que pone el artículo. Pero insisto, nosotros
somos conscientes de que no es un proceso, no es una hoja en blanco, como muchos quieren llamar, no es un proceso que nazca de la ciudadanía y que sea la ciudadanía y los pueblos quienes establecieron las normas para seguir este proceso, sino que un proceso que lamentablemente fue abordado por los partidos políticos porque no tuvieron otra opción, y lo abordaron para no perder todo el poder que tenían. Desde mi punto de vista, yo creo que este acuerdo a ellos les sirvió para poder mantener cierto poder, cierta parte del poder que ellos tienen en estos minutos. Yo creo que ese fue como el objetivo que tuvo este acuerdo del 15 de noviembre. Samuel, parece que querías complementar con algo. Sí. Sí, y lo que pasa es que quizás suena como conformista, pero yo creo que no, la explicación que di, pero yo tengo la convicción de que viene un estallido social 2.0, o llámese como se llame, y que nosotros, nuestra labor es de una participación activa. Por ejemplo, estas limitaciones de seguir respetando los tratados internacionales, por ejemplo, de comercio, claramente es nefasta, ¿ya? Entonces, todo eso debiera ser removido o cambiado por un proceso como el que se vivió. Entonces, eso también es mi expectativa, que en realidad no es una lucha, yo siento que se haya acabado con este acuerdo de la paz a espaldas de la ciudadanía, sino que es una lucha constante. Constante incluso después de la Constitución, que esto vamos a tener que afirmarlo entre todos porque tenemos no sé si decir como un enemigo, porque no quiero hablar como de un contexto así como ya, pero tenemos una gente que está en los poderes fácticos, en los poderes económicos, que no le interesan estos cambios, ¿ya? De ningún tipo. Entonces nosotros creo que la ciudadanía, los pueblos originarios, estamos llamados también a que esto no se acaba ni con la convención constituyente, ni con nada, sino que los cambios se sostienen y la estaca hay que ir corriéndola. Quizás también, como en el sentido de realidad que pueden gustar, creo que a veces los cambios no se logran. Yo creo que es un salto cualitativo muy grande el que se da con esta apertura a una nueva constitución. Pero aún así, quizás los cambios no, al menos en este último tiempo, han sido muy lentos y tampoco han sido muy buenos. Pero también creo que a veces no se avanza todo lo que uno espera, ¿ya? Pero después se sigue. Y yo creo que es la constancia propia y la resiliencia propia de los pueblos originarios también parte de entender esto como algo permanente. Y por eso tengo mucha fe en el estallido social que también logre posicionar y ahondar en estas demandas a favor de los pueblos. Oye, una pregunta para Jessica. Desde su espacio de hacer política, como red de mujeres, ¿cómo ven ustedes como el involucramiento político de ustedes como mujeres pertenecientes a pueblo originario en este proceso? En el proceso constituyente, en el tema de la paridad, ¿cómo lo ven? Bueno, igual como lo dije hace un rato atrás, yo creo que todo el proceso constituyente ha estado marcado por un despertar de los pueblos que está conformado por 50% mujeres comúnmente y 50% hombres. Las mujeres hemos estado muy activas en todo lo que es este proceso constituyente, y las mujeres de pueblo originario siempre hemos estado también muy activas y muy partícipes en la lucha y la resistencia que han dado los pueblos. Recordemos que nosotros no despertamos el 18 de octubre, nosotros tenemos una lucha constante. Son siglos y siglos de lucha para poder mantenernos y estar hoy día aquí hablando con ustedes. Porque si no hubiésemos luchado, no hubiésemos resistido, quizás estaríamos extintos. No tendríamos la oportunidad de estar acá dialogando. Entonces, en este recorrido histórico en que las mujeres han sido relevantes, obviamente no podemos obviar su participación política y en todos los ámbitos, dentro de lo que está ocurriendo ahora en Chile. Las mujeres tienen que participar en todas las instancias políticas, partiendo por el órgano constituyente. El pueblo chileno ya logró la paridad, insisto, en que los escaños reservados también se debiese reflejar eso. Aquí igual una pequeña confidencia. Yo hace un tiempo atrás, igual cuando iba a algunas tragunes o encuentros con pueblo originario, como que esto no estaba tan seguro, pero hoy día yo pregunto y me dicen sí, la mujer sí tiene que estar.
Y claro, porque de una u otra forma estamos haciendo, reforzando y sacando a la luz nuestra como visión propia, nuestra como visión y nuestra forma de ver el mundo, y apelamos a nuestros principios, específicamente los principios de dualidad y complementariedad que comúnmente son transversales a los pueblos originarios. Entonces, ya partiendo de nuestra como visión, las mujeres debemos estar ahí. Insisto, de partida con lo que es el órgano constituyente, si son escaños reservados, con escaños reservados paritarios, pero también después quizás en la nueva constitución, en el nuevo texto también, reforzar esto con la constitucionalidad, con la constitucionalización de los derechos de las mujeres. Y aquí me refiero a derechos transversales que nos involucran a todas las mujeres de este territorio, y derechos particulares que nos conciernen a nosotras como integrantes del pueblo originario. Por ejemplo, a mí un derecho que me gustaría mucho que estuviese constitucionalizado es la igualdad salarial entre hombres y mujeres por el mismo trabajo, porque eso, por más políticas públicas que hayan intentado, eso no se ha logrado, y de verdad es triste cuando veo a una mujer que trabaja lo mismo que un hombre y le pagan menos. Entonces yo creo que ese tipo de derechos se debiese constitucionalizar, y es un derecho transversal a todas las mujeres. Y bueno, algo que ya es más pertinente a nuestra cultura, que a mí me gustaría mucho que fuese también consagrado constitucionalmente, son nuestros principios al menos como pueblo mapuche, que es el Kumemonien, el buen vivir, y el principio de dualidad y complementariedad, ¿verdad? Para que quede ahí como principio fundamental de los pueblos originarios, y que no debemos perder el foco de que todo lo que hacemos, en todo nuestro actuar, debiese estar siempre representado por lo femenino y lo masculino. Y esto va más allá de hombre o mujer, femenino o masculino, que es distinto a ser hombre o ser mujer. Pero ya esto es un tema más de conversación, de cosmovisión, pero sí me gustaría que estuviese ahí también explícitamente constitucionalizado. Y bueno, yo creo que por ahí va como el involucramiento de las mujeres, e insisto, debiese estar en todo nivel, más allá de las instituciones estatales chilenas, sino que también dentro de nuestro pueblo. Yo creo que igual hace falta un avivamiento ahí quizás, para que las mujeres se empoderen un poco más dentro de la institucionalidad de nuestro pueblo, que yo creo que igual eso ha sido un tema que por tiempo no se ha visibilizado a la mujer como se debería, como que igual algunas voces de mujeres muy potentes no han sido escuchadas. Entonces yo creo que eso también es un trabajo y una labor, más allá de la institucionalidad chilena y la participación política que tú puedas lograr en los órganos chilenos, también dentro del pueblo. Cómo le damos cabida y le damos voz y representatividad a la mujer dentro de las instituciones propias de los pueblos originarios. Claro. Esto quizá puede ser como más pregunta para los dos, quien quiera contestar. Como pensando en esto, en la participación y en los escaños reservados, ¿cómo ven ustedes que va a funcionar eso si los distintos pueblos tienen distintos niveles de población o distintas como cantidad de población? ¿Ustedes saben más o menos cómo se está moviendo eso o cuáles son las propuestas también desde el mundo social respecto a esto? ¿Parte tú, Sí, Samuel? sí. Uno sabe que hay bastantes propuestas dando vueltas. Yo lo que puedo decir es que en realidad no todos tenemos la misma cantidad de representación como a nivel de personas como el pueblo mapuche, porque efectivamente son muchos más, ¿ya? Pero también pasaría que si no se incluye la visión de otros pueblos, se estaría omitiendo una nación, un pueblo. Entonces es muy grave, por ejemplo, si se hacen esta como distribución sin considerar a los pueblos. A los pueblos, por ejemplo, que tienen mayor representación, los pueblos australes, el pueblo quechua, los pueblos, no sé. Entonces es muy complejo porque aparentemente también mirándolo de mi lado, no sé si va a haber una, una distribución que nos dejara conforme, ¿ya? Porque aparentemente en base a lo que se establece en estas propuestas es proporcionalidad al censo, ¿ya? Y es difícil cuando hay pueblos que no tienen la misma nivel de representación. Entonces, quizás por eso también hay que darle vuelta a cuál sería la mejor forma, por ejemplo, que también estén representados los territorios,
que también están representados los indígenas en contexto urbano porque hoy día son la mayoría. Entonces, eso es complejo, es difícil y creo que por eso también es necesario quizás el proceso de consulta indígena que no se ha hecho, ¿ya? Porque según el convenio 169 de la OIT, una medida administrativa que nos afecta debería ser consultada y eso lo suscribió Chile por voluntad propia. Para no cumplirlo parece, ¿ya? Entonces, Después entonces nos cuesta, digo, como genérico, como Estado, no que me cueste a mí, pero al es difícil, es difícil. Pero también, por ejemplo, si yo te digo en esa misma línea, Chile ha suscrito de tratados internacionales referentes a la infancia, que no cumple, al Claro. patrimonio, que no cumple, un montón de cosas que no cumple. Y Sobre uno todo lo desde el 18 de octubre, ¿Ah? sobre todo desde No, el no, 18 de octubre. claro, Ay, claro, ha suscrito tratados contra la no tortura y se ha visto que se ha torturado. Entonces se suscribieron, hace poco dije, se suscribieron los dos tratados internacionales más importantes de derechos humanos, el de los derechos sociales, se me olvidan los nombres, sociales, políticos, culturales y, ¿cómo se llama? Derechos civiles y políticos y el de derechos los de económicos, sociales y segunda culturales. categoría creo que son. Chile la suscribió en plena dictadura, o sea, mientras lo violaba fragantemente. Mm. Entonces siempre hay como una hipocresía bastante fragante, ¿ya? Mm. Y bueno, volviendo al tema, para no desviarme, que me resulta fácil desviarme más a esta hora, eh, creo que es complejo y por eso todavía digo, creo que es difícil decir que hemos aceptado así, no. Estamos todavía, por ejemplo, cambia mucho el panorama si esto se va a que la representación va a ser netamente a través de los partidos políticos. Nuestra estrategia va a tener que cambiar completamente. Y también es momento de pensar en esas estrategias más seriamente y más al interior de los pueblos originarios, pero también en cierta medida ser lo suficientemente inteligentes de, si la situación es muy adversa, crear las estrategias con la sociedad civil, con los movimientos ciudadanos, no sé. Pero si no hay una constitución sin nosotros, va a ser ilegítima. Va a seguir provocando más conflicto y más, no sé, rabia contenida que va a desatarse de una u otra forma. Eso, Y en ese punto, como pensando también un poco en la contingencia y en lo que ha pasado en las últimas semanas, para ambos, la pregunta, para quien quiera contestar, ¿de qué forma creen ustedes que efectivamente, por ejemplo, el paro de los camioneros, la huelga de hambre que se dio, que todavía sigue en algunas cárceles del EU particularmente, ¿cómo creen ustedes que eso refleja, o sea, que en el fondo este actuar refleja la postura del Estado frente a los pueblos originarios? toca Jessica. Disculpa, mi perro está ladrando. ¿Puedes partir tú, Samuel? Lo voy a sacar más adelante porque se escucha mucho. Mira, que me quedé Bueno, con una balita atravesada de la pregunta anterior y creo que en realidad, como dijo Jessica, y dado los tiempos y por términos de estrategia, al menos deberían haber dos personas siempre por pueblo, al menos, ¿ya? Al menos, al menos. mm, Porque estamos hablando de paridad, pues, entonces sería como un poco raro que, como él dije, ¿qué hace un pueblo chico? Ya. Y a la luz de esto, ¿cómo afecta? Obvio que es un problema terrible que refleja el racismo de Estado, ¿ya? Y muestra este otro Chile que parece que no habíamos visto a partir del 18 de octubre, en que quizá algunos se nubilaron y dijeron, no, y había tanto racismo en Chile, pero yo creo que ese racismo siempre ha estado, ¿ya? Siempre ha habido un movimiento retrógrado de racismo en Chile muy fuerte y que quizás con el 18 de octubre, que se supone representa un poco lo contrario, un Chile que despierta, un Chile que se une y levanta la bandera la Buenafolle como emblema máximo, y por otro lado tenemos este Chile de los camioneros, este Chile del sistema judicial corrupto que ha hecho pruebas, que ha levantado pruebas, montajes contra el pueblo mapuche, este mismo Chile que facilita la usurpación de los territorios a través de la minería, el robo de las aguas,
yo creo que todo eso afecta en que genere un contexto en que de verdad, como dije incluso inicialmente, por eso estamos como con... Porque eso hay que cambiar, pues. ¿Cómo es posible que algunos protesten con protección de carabineros y otros por protestar se les mutile? ¿Cómo es posible que por ser pobre, por ser indígena, tengas que pagar en cárcel y por ser rico tú puedas cumplir las condenas desde tu casa y después con penas ridículas como clases de ética? Entonces eso es tan obvio y es tan visible hoy a la luz de la sociedad, de todos, que uno lo que viene inmediatamente a la mente es como, bueno, Chile país de mierda a veces así, como, pero no por Chile, sino que por este gobierno, pero esto necesita un cambio, ¿ya? ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo es tan burdo? Porque el problema es que todo este gobierno quizá, y quizás los otros también, ¿ya? Pero hoy día ya es como un descaro así tan evidente que son leyes hechas a su medida, que los dirigentes, por ejemplo, que protestan contra el medio ambiente, ahora corren en riesgo su vida, eh, que por protestar te pueden matar, mientras los otros están ahí bailando con prostitutas, pues, o sea, paren el show. Y asimismo un sistema judicial corrupto, que no hay otra palabra ni otro no sé, epíteto que uno le puede hacer, haciendo leyes a medidas para la clase política, ya es como un chiste. La probidad en este gobierno también ha sido un muy mal chiste. Jessica, ¿querrías o puedes Sí, más bien? complementar un poquito. Sí. Totalmente de acuerdo con Samuel cuando dice que los escaños reservados debiese haber al menos 2 representantes por cada pueblo. Y obviamente esos representantes debiesen ir en paridad, es lo que corresponde. De las indicaciones que he leído, no sé si alguna vaya en ese sentido, pero ojalá los parlamentarios puedan pensar en esa forma. Lo dudo. Yo creo que ellos se van a ir por el tema numérico, y que también pienso que esta es una medida real y concreta, que es el porcentaje de población indígena que está acá en Chile, en comparación al resto de la población. Obviamente el pueblo mapuche superior, con ese cálculo debiese sacar más escaños reservados, pero sin olvidar el resto de los pueblos que por justicia debiesen tener al menos 2 representantes. Y estos escaños debiesen ser sí o sí supranumerarios, es decir, no integrar al número de constituyentes ya designados anteriormente. Es decir, debiese ser un número adicional. Y por último, relevar que esos escaños reservados también debiesen estar constituidos por los pueblos que no están reconocidos por la ley chilena, pero que existen acá en Chile, que son 2 pueblos que están en tramitación en el Congreso para ser reconocidos legalmente, que es el pueblo Chango y el pueblo Selknam. Así que ellos también debiesen estar, o sea, si queremos realmente un órgano constituyente representativo, ellos sí o sí también debiesen estar. Respecto al tema de los camioneros, como dijo Samuel, o sea, ahí es la expresión máxima del racismo y la discriminación institucional que existe en Chile. O sea, leyes hechas para uno, cero principio de igualdad ante la ley, se llenan la boca hablando del Estado de Derecho, de que hay que respetar las leyes, y tú con estos movimientos de gente poderosa, y entre paréntesis, que ya fueron golpistas anteriormente, y en que no se les aplica la ley ni de seguridad del Estado, que es lo que correspondería. Cuando tú ves a carabineros ahí casi sirviéndole café, mientras ellos están ahí tomándose las carreteras, impidiendo el paso de gente que quiere pasar, incluso impidiendo el paso de camioneros que quieren seguir trabajando y no los dejan. Entonces, tú ahí ves qué nivel de discriminación y desigualdad estamos viviendo acá en Chile. Y para nosotros eso, y yo creo que para el común de la gente, esto ya no puede seguir así. Porque también tenemos que tener en cuenta que si bien ser de pueblo originario ya la ley no se aplica de forma igual para ti, si eres chileno y si eres chileno pobre y rico tampoco se te va a aplicar de forma igualitaria, como dio el ejemplo Samuel. O sea, aquí los acomodados son los que tienen los privilegios ante la ley, y a la gente chilena pobre que se manifiesta te mutilan, te matan, te ponen tus derechos, y te tratan de forma pésima. Entonces, esas son las cosas que debiésemos terminar, y que obviamente los pueblos debemos seguir en esta constante revolución social que tenemos, para que algún día esto se vaya disminuyendo, y ojalá algún día terminando con las aberrantes desigualdades que tenemos en todos aspectos. Eso, porque creo que estamos con los tiempos, no sé, tampoco quiero alargarme demasiado.
Sí, yo creo que es importante lo que han dicho respecto bueno, a esto que preguntaban respecto a la contingencia, y también no solamente al decir que el Estado en el fondo tiene un trato diferenciado, sino que es más que el Estado, sino que esto traspasa a la sociedad. Somos y lo digo como con mucho ser orgullo, somos un país muy racista. Y esa expresión del racismo se ha exacerbado y se ha develado muy fuertemente en los últimos meses. Y creo que por lo mismo, hacer esto y que ustedes tengan la posibilidad de hablar de estos temas y de nutrirnos también a quienes estamos fuera de su cultura, pero que queremos apoyar y aprender, pero más desde lo retórico, desde lo folclórico, sino que desde lo real. Porque esto que decía Jessica, hay que empujarlo. O sea, que las personas, que los pueblos Selknam, por ejemplo, tengan participación en el proceso es algo que hay que pelear, no es algo que se le va a ocurrir a un diputado tal o cual. Es algo que nosotros, en el fondo, desde los territorios, desde los barrios, desde las comunidades, desde las organizaciones, tenemos que poner en la palestra. De abajo hacia arriba, creo yo. Si no, puede pasar cualquier cosa. Entonces, es bueno que los hayan relevado así. Bueno, como para ir terminando, a los invitados anteriores les hicimos una misma pregunta para como ir cerrando, y además que tiene que ver con justamente la finalidad de estos conversatorios. Entonces, pregunta para uno y para el otro, para que respondan los dos en su momento. ¿Por qué en el fondo los vecinos y vecinas y las personas que nos están viendo tienen que ir a votar el 25 de octubre para el plebiscito? ¿Quién quiere partir? Tienen que ir a votar porque yo creo que hay mucho en juego. Está la posibilidad, o sea, tienen que ir a votar y tienen que seguir movilizados, ¿ya? Yo creo que le voy a poner ese apellido, como votar y seguir movilizados. Porque creo que está la posibilidad de hacer grandes cambios, está la posibilidad de darle voz a los que antes no han tenido. Quizás muchas de esas expectativas, pero yo creo que realmente esto se encamina, o al menos pretende en sus buenas intenciones llegar a eso. Y creo que Chile es un país demasiado desigual, demasiado discriminador, demasiado ignorante de sus raíces y de su pasado, y está a una, y no lo remedia. En vez de eso, borra las clases de historia, borran filosofía, quieren producir aquí cyborgs, no sé, mano de obra para el sistema, que enriquezca, quieren que seamos realmente tablas de Excel, así como se dicen hoy día en la estadística de los difuntos del coronavirus. Parece que esa es la pretensión. Entonces yo creo que también tenemos que hacernos escuchar como pueblos, como naciones. Me quedo un poquito con la bala atravesada de los escaños reservados. 2, al menos como base. De ahí para arriba, ¿ya? Deberían ser ojalá más. Y tienen que votar por todos estos cambios, por esta vejez indigna, porque mi mamá trabajó tanto, tuvo 6 hijos y tiene una pensión miserable, porque por los niños del Sename, no sé. Muchas razones, sin duda. ¿Sigo yo? Sí, ¿Terminaste? Disculpa, te interrumpí. Sí, o sea, podría seguir, pero dale tú. El 25 de octubre es necesario ir a votar porque es la continuación de lo que se empezó el 18 de octubre. No nos podemos desentender de aquello. El 18 de octubre fue algo demasiado bueno como para tirarlo por la basura. Quizás no se lograron los óptimos que corresponden, pero no estamos muertos, seguimos vivos, podemos seguir manifestándonos, exigiendo. Así que es lo que nos queda, ir a votar. Como dijo Samuel, se pueden hacer muchos cambios. Hay mucha gente que está en sectores de vulnerabilidad en estos minutos por el trato que le ha dado el pueblo, el Estado chileno, más allá de los pueblos indígenas. Adultos mayores, pensionados, como dijo Samuel, niños, la gente que necesita salud digna y no la tiene.
son demandas transversales para todos y todas, así que sí debemos ir a votar para poder intentar cambiar eso. No hay peor lucha que la que no se da. Y si no estamos aquí para luchar e intentar buscar una vida digna, no solamente para mí, sino que para todos, no sé por qué estamos vivos. Olvidémonos del individualismo que nos enseñó este sistema capitalista, seamos más comunitarios, vamos a votar y sigamos el proceso como corresponde, como ciudadanos responsables. Elijamos a representantes para la constituyente que por favor no sean los mismos de siempre, que no estén cooptados por partidos políticos, porque ya ahí se corre el riesgo de que van a legislar o van a elaborar la carta para los intereses que todos conocemos ya, que son los poderosos de Chile. Saquemos gente nueva, hay mucha gente que sabe, hay mucha gente, ¿quién mejor para legislar sobre los territorios que la gente que vive en los territorios, pero que realmente vive en los territorios? ¿Quién mejor que legislar sobre el tema de pensiones que un abuelito que se ve con una pensión miserable cada fin de mes? No sé, ¿qué mejor persona para legislar en el ámbito de la salud que quizás personas que están ahí que no son atendidas o que le han muerto familiares porque no han recibido una atención oportuna? Entonces, ojo, elijamos representantes que de verdad estén representados con las demandas del pueblo, no los que están ahí arriba en la elite, porque ellos no saben, lo han demostrado en estos 30 años, no saben legislar para lo que es toda la ciudadanía, y se la han metido en el bolsillo y ellos han sacado sus intereses y están viviendo muy bien, pero solamente ellos, el resto no. Entonces, y sigamos haciendo política, o sea, hagamos estos conversatorios, juntémonos con los vecinos, sigamos con las asambleas territoriales, ¿qué más rico que eso para lograr un mejor vivir y una mejor convivencia entre todos? Acuérdense, la política siempre debió haber estado presente, pero el sistema educativo, como dijo Samuel, nos quiere formar como mentes no pensantes, simplemente mano de obra para seguir con el sistema que a ellos les conviene. Entonces, dialoguemos, intentemos conocer al otro, intentemos aprender cosas nuevas, hagamos política. No me refiero a lo partidario, de partidista no, sino que política, el convivir, el hablar, el relacionarnos mutuamente con el otro. Seamos más comunitarios, que también es la clave de todo. Chao al individualismo. Aquí, si vivimos bien, todos es el óptimo. Ya no nos olvidemos del que lo está pasando mal al lado de nuestro vecino. No, por favor, yo creo que esa mirada igual cambió el 18 de octubre. Yo creo que Chile antes era mucho más individualista, pero tenemos que seguir por esa vía, porque si olvidamos y pensamos que todo está logrado, pucha, vamos a volver a lo que teníamos. Y bueno, muchas razones por las cuales ir a votar. Pero lo más importante es seguir movilizándose, como dijo Samuel, y seguir en la lucha. ¿Ya? Nosotros somos pueblos que llevamos lucha milenaria por siglos, entonces el pueblo chileno también tiene que seguir en lucha porque la vida digna no se logra de un día para otro. Entonces, para lograr una vida digna para todos, va a requerir años y años de lucha y debemos enfocarnos en eso. Muchas gracias por la invitación. Pucha, ¿puedo aprovechar para hacer una pequeña invitación a un conversatorio que tenemos el día sábado? Ya les comento que el día 5 de septiembre se conmemora a nivel internacional el Día de la Mujer de Pueblos Originarios. Y ese día, con la Red de Mujeres Mapuche, vamos a realizar un conversatorio virtual a las 8 de la noche con grandes invitadas. Va a estar la diputada Emilia Nullado, que nos va a venir a contar su experiencia como mujer mapuche y, bueno, los obstáculos de trabajar en el Parlamento, integrado mayoritariamente por chilenos. Nos va a contar un poco de su trayectoria. Vamos a invitar también a una representante de una organización, una hermana peruana, quechua. También nos va a acompañar una hermana de Puelmapu, del otro lado de la cordillera, del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Y también vamos a tener como representantes a la presidenta de la corporación Selnam en Chile. ¿Ya? Y recuerden que el pueblo Selnam es uno de aquellos que hice referencia, que no están reconocidos legalmente, pero que sí existen en este territorio. Así que ojalá que nos puedan acompañar para que puedan conocer un poco más las miradas que tenemos las distintas mujeres de los distintos pueblos originarios de este gran territorio indoamericano. Súper. Después nos mandas como las coordenadas, Jessica, de lo que acabas de comentar para ayudar a difundir desde nuestro humilde espacio de difusión, para que la gente participe también de esto que suena súper, súper interesante. Samuel, ¿algunas palabras finales o un aviso que quieras pasar? Yo tengo la impresión de que esto ni siquiera lo hace, como que la gente tiene miedo de que como que la política se lleve esto, sí, y un miedo muy real también.
Pero yo creo que esto nosotros lo hacemos como por un logro de la ciudadanía, del pueblo, de los pueblos. Y creo que es una cosa como que se afirma entre los pueblos. Como que yo siento que esto nos invita a un encuentro, a avanzar en conjunto. Y yo creo que también desde ahí nuestra labor como pueblos originarios es posicionar, como bien dijo Jessica, por ejemplo, el concepto de buen vivir, nuestra cosmovisión, nuestro aporte a la cultura, pero también la diversificación, por ejemplo, de los labores que tienen que ver con la economía, ¿no? Darle administración de sus territorios a los pueblos originarios, ¿ya? ¿Por qué a la gente le parece tan normal que la minera usurpe todo, o que la forestal usurpe todo, y que no sean los pueblos los que administren sus territorios? Creo que eso también es como un racismo o una forma de instalar, de pensar instalada en que es legítimo que el poder lo tengan los de siempre. Y tienen miedo, parece, a que las estructuras de poder cambien. Y creo que también implica esto, este nuevo pensar, este tiempo tan fértil, pero a la vez tan difícil, porque ha implicado grandes sacrificios. Hay gente que, o sea, que perdió un ojo, hay gente que perdió los dos, hay gente que perdió más que eso. Entonces no puede ser en vano. Y, y creo que por eso, por esa gente también, por esos hermanos chilenos, por la lucha de los pueblos originarios, a los hermanos chilenos que los mataron tantas veces en diferentes eh, movimientos sociales, la matanza de Santa María, de Ranquil, el Seguro Obrero, la dictadura militar, son todos por la búsqueda de encontrar nuestro buen vivir, nuestra dignidad, nuestro espacio que las élites se niegan constantemente a darnos. Y creo que por eso es importante que es una lucha que levantamos todos y que la sostenemos todos. Eso. Oye, bueno, que nos quedamos como con sus palabras finales que yo creo que son bastante alentadoras a por qué la gente tiene que participar. Agradecerles también como enormemente el conectarse con nosotros y con este humilde esfuerzo que hacemos desde el barrio San Borja, San Isidro, creo que ya lo dije, a esta hora aún todavía, así que muchas gracias Samuel y Jessica. Todo lo que quieran difundir, nosotros disponibles, y desde ya vamos a estar ahí conectando a la actividad para mujeres que comentaba Jessica. Solamente la última pregunta, Jessica, ¿es un espacio separatista? ¿Participan solo mujeres? O sea, el Nutram en sí va a ser por participantes, que son mujeres de diferentes pueblos originarios, pero, o sea, el que quiere sumarse y ver se va a transmitir por el Facebook Live de la Red de Mujeres Mapuche. Entonces, el que quiere verla o verlo es libre de estar ahí presente, no hay mayor complejidad. Pero insisto, estas son las instancias que son necesarias y que es importante que el pueblo chileno esté presente, más allá de los hermanos o las hermanas indígenas que se quieran conectar, porque así también nos vamos conociendo, y eso es importante en estos minutos. Así que insisto, todos y todas y todes invitados. Bacán. Y en esa misma lógica también, mandar saludos a la gente en regiones que nos está viendo, porque sabemos que tenemos personas en Concepción, por ejemplo, que nos están mirando, no solamente centrar solo acá en Santiago, porque queremos también llegar y sentirnos parte también como de esto, que es más que solo nosotros los santiaguinos somos muy Santiago. Así que para que no me reten por el chat, saludos a las regiones y sobre todo a Concepción, que ya tenemos auditoria ahí. ¿Ya? Que estén muy bien, chiquillos, muchas gracias y descansen para seguir en la lucha, que se vienen 2 años intensos. Haiji. Chatumay, muchas gracias por la invitación.